En este primer tema vamos a abordar el papel del liderazgo en la implementación de una estrategia de responsabilidad social corporativa. Cuando hablamos de liderazgo, pensamos siempre que el líder es esa persona que nos obliga, de alguna manera, a hacer lo que él quiere que hagamos. Pero si es un verdadero líder, lo hace acompañándonos. Esta es la diferencia fundamental con el directivo, que no es líder. El directivo consigue que nosotros alcancemos los objetivos que él pretende, pero no tiene necesariamente que ser con acompañamiento, nos lo impone. Mientras que al líder lo seguimos por su autoritas, por el ejemplo que nos da, porque creemos que lo que él hace es lo verdadero y le seguimos. En la organización puede ocurrir que los directivos sean líderes, pero no siempre es así. Existe un planteamiento más transversal en el cual el liderazgo se puede dar en todos los aspectos de la organización y en todos los niveles directivos. De manera que puede ser líder una persona en un grupo de trabajo o en un grupo de amistad o un directivo de línea o un director de departamento. Lo que sí es fundamental es que tengamos claro que el líder lo es porque es consciente de su poder y lo usa, y además lo usa para hacer el bien. No estamos hablando de un liderazgo para hacer el mal, del cual todos tenemos ejemplos en la memoria. Habría tipos de liderazgo, uno para cada tipo de comportamiento humano, uno para cada carácter. Pero para aplicar la responsabilidad social corporativa vamos a detenernos en los 4 que yo creo que son más interesantes: el auténtico, el transformador, el social y el ético. Cuando decimos que algo es auténtico, decimos que algo es de verdad, sin artificio, que no tiene doble fisura, ¿no? En este sentido, el líder auténtico es un líder facilitador al que nosotros seguimos porque nos da ejemplo y porque vemos que con su actitud está generando confianza en nosotros y es esa confianza la que nos ayuda a seguirle. En la Real Academia, la palabra transformar tiene el significado de mudar de porte o de actitud. El líder transformador es el que induce en sus subordinados un cambio. Este cambio es fundamental para llegar a alcanzar cotas elevadas de comportamiento. Y el líder transformador es consciente de que se manifiesta el efecto Pigmalión, que es el efecto por el cual las personas imitan el comportamiento del líder. En este tipo de liderazgo lo que va ocurriendo es que unos se van apoyando en otros, de manera que todos van elevándose hacia cotas más altas en su comportamiento. Otro tipo de liderazgo también importante en el caso de la responsabilidad social corporativa es el que se orienta hacia la comunidad, porque sabemos que uno de los stakeholders más importantes o de los grupos de interés más relevantes en la responsabilidad social corporativa es precisamente la comunidad. Este tipo de líderes lo que hace es crear redes, son más participativos y establecen sobre todo grupos de trabajo más amplios que intentan que sean cohesionados. Finalmente llegamos al líder ético, que es el que se ocupa, no se preocupa, se ocupa de las personas. Y cuando digo que se ocupa de las personas es que considera a la persona de forma global, no su productividad, no su motivación, sino cuáles son los intereses de esa persona. De manera que cuando toma una decisión, lo que hace es tener en cuenta cuál va a ser el efecto que esa decisión va a tener en cada uno de los grupos de interés sobre los que va a actuar. Puesto que estamos hablando de liderazgo ético como liderazgo fundamental para implementar una estrategia de responsabilidad social corporativa, tenemos que detenernos un poco en estos conceptos sobre qué es la ética y qué es la ética en una organización, ¿no? La ética es una parte de la filosofía que se ocupa de la moral y de las acciones de las personas, de qué es lo que hacen las personas, ¿no? Entonces, la moral es precisamente una guía de acciones buenas y malas. La moral es lo que nos dice esto está bien, esto está mal. Si juntamos las dos definiciones, podemos decir que la moral es una guía de funcionamiento, mientras que la ética es aquello que nos permite llevarlo a la práctica, que nos permite implementarlo en nuestra vida personal o también en una organización.
De manera que la ética surge de dentro de las personas. Es una ley asombrosamente grabada en el corazón humano y que tienen todas las culturas, independientemente de que podamos confluir con el tipo de ética o no. Pero todos lo tenemos. Y esto es lo que nos hace posible, lo que nos facilita el hecho de resolver dilemas éticos cuando se nos presentan. O sea, nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal en un momento determinado. Otra cosa es lo que después hagamos, ¿no? Cuando hablamos de si es ética una organización, podremos decir que esa organización es ética cuando son éticas las acciones que esa organización lleva a cabo a través de sus personas. Una organización como ente abstracto no puede decirse que tenga ética, pero sí lo tiene el comportamiento de las personas que forman parte de ella, desde el directivo más importante hasta el último de los empleados. De manera que una organización será ética cuando, al tomar las decisiones en cada uno de los niveles en los que se toman decisiones, está pensando en las consecuencias que esa decisión va a tener sobre el grupo de interés al que afecta. Me gustaría terminar con la delimitación de lo que considero yo características del líder ético. Son muchas y no voy a leerlas, pero sí quiero decirles que un líder ético que tenga una, varias o todas estas características de comportamiento, que sea pudoroso, que sea magnánimo, etc., es el líder virtuoso. Y lo es porque estas son las virtudes que Aristóteles dejó establecidas, las virtudes del comportamiento, es decir, las características de la persona que se considera virtuosa. Y el mismo Aristóteles nos dice que estas características se adquieren y se mejoran con la práctica, o sea, que uno no viene imbuido de estas características, en algunos casos más que en otros, pero en definitiva lo importante es que podemos mejorar nuestra forma de ser, y ahí entraría la responsabilidad individual, que es muy importante para poder llevar a cabo un proceso de responsabilidad social corporativa, y podemos practicarlas. Así que ya saben, a practicar.